del Colegio de Abogados de Santa Fe, pero además es abogado laboralista, es docente universitario y tiene la amabilidad de atendernos. Doctor, ¿cómo le va? Aquí en la mesa ahora vengo, los saludamos Alejandra, Beba, Agustín y Adriel. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo andan ustedes? Muy bien, muy bien. Bueno, es una ley que, ¿cómo la definiría, doctor, esta media sanción que se termina aprobando en el Senado de la Nación? Bueno, en primer lugar estamos hablando de un proyecto del gobierno nacional que resulta sumamente ambicioso porque procura transformar de manera casi radical el marco normativo que actualmente regulan las relaciones entre trabajadores y empleadores. Fíjate vos que esta propuesta por parte del Poder Ejecutivo lo que pretende es modificar ni más ni menos que más de 180 artículos que tienen que ver con la ley contrato de trabajo, la ley de asociaciones sindicales y que claramente va a marcar modificaciones en la diaria, reitero, de los vínculos entre la parte patronal y la parte trabajadora. Y por supuesto que lo que tenemos que poner de resalto algunos puntos claves, pero partiendo de la siguiente premisa que desde ya doy mi punto de vista particular, no creo que estas leyes, sí, este proyecto, sea beneficioso para mejorar las condiciones laborales, para crear mayor cantidad de trabajo, para devolver la dignidad y la equidad a la parte trabajadora, que hoy en día encontramos un mercado laboral con más del 45% de informalidad. Entiendo yo que esta propuesta del gobierno nacional no va a generar por lo menos este anhelo que todos deseamos para que mejoren ni más ni menos que las condiciones de la sociedad. Vamos punto por punto, por lo menos como vos bien mencionaste, en algunas de las cuestiones neurálgicas que va y apunta este proyecto. En primer lugar, lo que tiene que ver con el denominado FAL, Fondo de Asistencia Laboral. Este Fondo de Asistencia Laboral que se financiaría con el aporte patronal que depende el porcentaje si se trata de una pequeña empresa, iría un 2,5% de la remuneración bruta mensual del trabajador, y en los supuestos de las grandes empresas ese aporte que tiene que ser del 1% de la remuneración bruta. Hoy en día, con la legislación vigente, ese aporte va destinado a financiar la seguridad social, en el sentido de que si este proyecto llega a prosperar, claramente que se le va a generar un enorme perjuicio a nuestro sistema de seguridad social y sobre todo a las futuras personas que pretendan jubilarse. ¿Cómo se financia este sistema? Con estos aportes que están de alguna manera administrados por la Comisión Nacional de Valores, y mes a mes el empleador va contribuyendo, y si resuelve despedir sin causa a un trabajador o bien tiene alguna cuestión económica que le impide mantener el vínculo, va a sacar de ese fondo para pagarle la indemnización en el supuesto de que pretenda desvincular a un trabajador, a un dependiente o un subordinado. Ajá. Con la condición de que tiene que tener no menos el trabajador una antigüedad de 1 año, es decir, 12 meses corridos que tendría que trabajar para que sea operativo este fondo de asistencia laboral. Por otro lado, en lo que tiene que ver con el régimen de vacaciones, primero se mantiene el tiempo de otorgamiento. La ley vigente contempla la posibilidad de que el empleador le dé las vacaciones en el lapso que abarca desde el 1 de octubre hasta el 30 de abril del año subsiguiente. Hoy en día, de acuerdo a la antigüedad del trabajador, lo tiene que otorgar de manera íntegra. Por ejemplo, un trabajador que tiene 21 días de vacaciones, bueno, el empleador se lo tiene que otorgar todos los días continuos. No lo puede fraccionar, claramente salvo acuerdo. Ajá. ¿Qué contempla la propuesta normativa? Bueno, que justamente se puedan fraccionar de común acuerdo las vacaciones y que, bueno, se otorguen en cualquier época del año. Y además de todo, establece la factibilidad de que ese fraccionamiento no sea menor de 1 semana. Por ejemplo, en este caso que estamos analizando, un trabajador que tiene 21 días de vacaciones, como mínimo, de forma fraccionada, le tenemos que otorgar 7 días en cada uno de los periodos. Pero tiene que ser del 1 de octubre al 30 de abril, tomarse las Salvo vacaciones. consenso de las partes. Salvo La regla consenso. general
es lo que vos bien marcás, que tiene que ser del 1 de octubre hasta el 30 de abril, que mantiene la letra de la ley vigente, pero añade la posibilidad que entre las partes puedan convenir otra fecha más allá de la establecida justamente por la regla general de la norma. Por otra parte, otro aspecto que sí resulta preocupante, que es el régimen de las enfermedades y accidentes que son ajenos al trabajo. Por ejemplo, un trabajador que se accidenta un fin de semana, está paseando en auto y sufre un accidente de tránsito y como consecuencia de ese accidente de tránsito sufre alguna consecuencia en su salud, alguna incapacidad, o por ejemplo jugando al fútbol, alguien se quiebra jugando al fútbol. Bueno, ¿qué cambia? El régimen actual vigente, sin modificar, establece la obligatoriedad del empleador de tener que abonarle el salario por un lapso que abarca de 3 a 6 hasta 12 meses de acuerdo a la antigüedad. ¿Y qué es lo que se le paga? ¿Qué es lo que tiene que cobrar el trabajador que padece un accidente o enfermedad ajeno al trabajo? El 100% de la remuneración. ¿Por qué? ¿Cuál es el fundamento? No es que el trabajador no quiere ir a trabajar, sino que no puede. ¿Qué establece este proyecto? En primer lugar, disminuir la base remuneratoria y hace esta diferencia. Por un lado, si se trata de una acción voluntaria, por ejemplo, en este caso que grafiqué, una persona que juega al fútbol el fin de semana y se quiebra, bueno, y no puede ir a trabajar, tendría derecho a percibir durante un lapso no mayor de 3 a 6 meses el 50% de la remuneración. Y en el supuesto, por ejemplo, de una enfermedad o un accidente que no se genere de forma voluntaria o consciente, hasta el 75%. Por ejemplo, Andrés, Agustín te habla, ¿cómo va? ¿Todo bien? Hola Agustín, ¿cómo te va? O sea que vamos a suponer un ejemplo hipotético. Cualquier persona que está yendo a su trabajo, o que no lo pongamos yendo al trabajo porque puede ser distinto, pero que está circulando, trabaja de mañana y a la noche salió a buscar al hijo, choca, se quiebra, tiene un problema, no le van a pagar el 100%. Exactamente, no le van a pagar el 100%, que es lo que justamente la ley vigente de alguna manera protege al trabajador que padece una consecuencia, lo que vos bien manifestás en el ejemplo, que bueno, reitero, o sea que no es que el trabajador no quiere ir a trabajar, sino que no puede. Claro. Entonces también tiene derecho a cobrar la remuneración, aunque no pueda concurrir justamente a trabajar. Y fíjate vos, Agustín, que lo que procura el gobierno es reducir la litigiosidad, que claramente estamos de acuerdo. Todos tenemos que bregar por una pacificación social, que ni la parte empleadora ni la parte trabajadora tenga conflictos. Ahora bien, ¿qué entendemos por la actividad consciente de la persona, del trabajador? ¿Es este caso que vos decís, lo medimos a un 50% de la remuneración o a un 75%? Porque tal vez en ese accidente de tránsito la parte empleadora, ¿qué puede decir? No, iba en forma antirreglamentaria, iba en exceso de velocidad. Entonces, ¿qué es lo consciente? ¿Qué es lo voluntario? ¿Qué es lo involuntario? Eso te iba a decir porque, a ver, sabemos cuál es el inconveniente en nuestro país, posiblemente en muchos otros países también que tienen que ver con esto, que muchas veces se mal llama la industria del juicio, etcétera, etcétera. No entremos en juicios valorativos a esa situación, ¿no? Pero a mí me parece que hay un montón de aspectos, leyendo la letra fina de la ley, que van a abrir un montón de cuestiones que se pueden judicializar tranquilamente. Es esto, por ejemplo, vos venís en auto y estás cruzando una calle, tenés la derecha, y viene una moto y te choca, o vos no tenías la derecha, pero estabas cruzando y viene un auto a toda velocidad y te choca. ¿Y ahí cómo lo definís si es el 50 o el 75? Va a terminar de alguna manera en un tribunal, digamos. Exacto, le va a generar mayor conflicto al empleador. Y el empleador también lo que quiere, porque, a ver, acá dicen, che, mira, pues de la parte empresaria hay determinados intereses, de la parte trabajadora también hay determinados intereses cuando se manifiestan los representantes de cada sector. Pero lo que tenemos que buscar es un equilibrio. Entonces, esta ley en este aspecto va a generar mayor conflictividad o pacificación. Y bueno, como vos decís, porque ¿quién lo va a terminar resolviendo a esta situación si, como vos decís el ejemplo, che, tenía posibilidad de paso, no lo tenía? ¿Quién lo resuelve? Primero lo resuelve el empleador. Y si el empleado no está de acuerdo, puede ir ante la justicia o el Ministerio de Trabajo a reclamar. Entonces, en lugar de lograr el cometido, que es pacificar las relaciones y dar mayor certeza a la parte empresaria, me parece que genera el efecto contrario. Y otra cuestión que vos señalás, Agustín, que es
medular, que tiene que ver con los planteos judiciales. Porque yo dije al comienzo que, a mi entender, estas normas, este proyecto de reforma, tiene carácter regresivo, es decir, quita muchos derechos de los que actualmente tiene la parte trabajadora. Entonces, desde ya que va a haber planteos constitucionales, porque muchas de las partes que se proponen reformar va en contramano de lo que establece el artículo 14 bis de la Constitución Nacional. Eso te iba a preguntar, ¿no hay riesgo también de que surja algún amparo, de que haya algún juez que pueda decir tales artículos claro, no son legales? Estoy diciéndolo vulgarmente para que se entienda, ¿no? Pero digo, ¿vos ves la posibilidad, Andrés, de que eso termine ocurriendo y que a la vez, sin lugar a dudas, en un principio, estamos hablando de una media sanción, todavía falta la sanción definitiva de diputados, todo parecería que eso va a terminar ocurriendo, pero digo, ¿crees que ese riesgo está latente de que surjan estas situaciones? Sí, sin ninguna duda. Fíjense ustedes lo que pasó con el decreto 70 del 23 del diciembre del primer año del gobierno nacional, que bueno, la Confederación General del Trabajo planteó un recurso ante la Cámara del Trabajo por el cual se dispuso la suspensión de esa normativa. Entonces, ese decreto hoy en día está suspendido por una resolución de una Cámara Nacional de Capital Federal. Entonces, claramente que se van a generar, porque fíjate vos, Agustín, el artículo 14 bis establece que se garantizará a la parte trabajadora condiciones dignas y equitativas de labor. Entonces, si retroceden los derechos, si se le va a pagar menos en los supuestos de accidente o enfermedades, claramente que en lugar de haber un progreso, un beneficio, estamos yendo a contramano de la letra constitucional. Y por otra parte, cuando yo comencé a hablar del Fondo de Asistencia Laboral, también le genera una mayor facilidad al empleador para despedir. Claro. Entonces, esto es contrario a la ley fundamental. Y a la vez también a acuerdos internacionales que fue adhiriendo el Congreso, que están implícitos en la propia Constitución de la República Argentina y demás. Bueno, va a ser un tema realmente a ir siguiendo. Andrés, agradeciéndote por este tiempo, te consulto por un tema más, el tema del banco de horas, que recién estábamos charlando acá en la mesa, incluso en el corte, y hablando, ¿cómo va a ser esto? ¿Va a beneficiar? ¿No va a beneficiar? ¿Qué cambia en caso de que eso se apruebe? ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Bien, perfecto. Hoy en la República Argentina tenemos una ley de jornada y una limitación, en el sentido de que si el trabajador realiza una jornada en exceso a la que, bueno, justamente estaba contemplada cuando comenzó a prestar tareas, el empleador le debería abonar horas extras. ¿Qué contempla este banco de horas? Que el trabajador pueda realizar tareas más allá de la jornada normal, por ejemplo, de 8 horas, y pueda trabajar hasta 12 horas. Por ejemplo, en un lunes que tenga que trabajar hasta las 8 de la noche, bueno, este banco de horas le permitiría imponer al empleador, claramente con consenso del trabajador, 4 horas más, y en lugar de ser abonadas como horas extras, estas 4 horas que trabaja en exceso, se lo podría compensar con un descanso en los días o en las semanas subsiguientes. Es decir, que dejaría de cobrar esas horas complementarias para compensar, por ejemplo, un miércoles que tiene que volver a trabajar 8 horas, podría trabajar 4 horas. Esto tiene que hacerse con acuerdo entre, reitero, trabajador y empleador. ¿Y siguen estando vigentes, por ejemplo, el compensatorio o la hora extra, o esto quedaría fuera? Sí. No, claramente está, conviven los tres sistemas. Conviven, van a convivir. Si este proyecto prospera, claramente que van a convivir ambos regímenes. Andrés, nos quedaron muchas preguntas, seguramente te vamos a seguir consultando porque esto todavía va a la mitad del partido, falta la otra mitad. Tal cual. Así que la vamos a seguir seguramente en los próximos días, semanas. Te mandamos un abrazo grande, muchísimas gracias. Igualmente, a disposición para lo que necesitan. Hasta luego, Andrés Abramovich, vicepresidente.